Seminario Bíblico Pentecostés Bautista de Costa Rica presenta el programa del curso de Teología Sistemática 1, con el fin de ayudar a aquellos seminaristas que no tienen el tiempo adecuado para el estudio de las Sagradas Escrituras. A continuación le invitamos a ser fiel a nuestro Dios con el estudio de su palabra. Bienvenido al Seminario Bíblico Pentecostés Bautista de Costa Rica. Yo soy Pastor Romero, rector del Seminario Bíblico Pentecostés Bautista de Costa Rica, y esta es la lección número 10, de Teología Sistemática 1, cuyo tema es Dios el Hijo, su resurrección. 10. Dios el Hijo, su resurrección, por Lewis Sperry Chafer. A la resurrección en el Antiguo Testamento. La doctrina de la resurrección de todos los hombres, así como la resurrección de Cristo, se enseña en el Antiguo Testamento. La doctrina aparece tan tempranamente como en el tiempo de Job, probablemente un contemporáneo de Abraham, y se expresa en su declaración de fe en Job 19, 25, 27. Yo sé que mi Redentor vive, y al fin se levantará sobre el polvo. Y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán, y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. Aquí Job afirma no solamente su propia resurrección personal, sino la verdad de que su Redentor ya vive y más tarde estará sobre la tierra. Que todos los hombres serán al fin resucitados se enseña en Juan 5, 28, 29 y en Apocalipsis 20, 4, 6, 12, 13. Profecías específicas en el Antiguo Testamento anticipan la resurrección del cuerpo humano, Job 14, 13, 15. Salmos 16, 9, 10, 17, 15, 49, 15. Isaías 26, 19. Daniel 12, 2. Oseas 13, 14. Hebreos 11, 17, 19. La resurrección de Cristo se enseña específicamente en el Salmo 16, 9, 10, donde el salmista David declara: Se alegró, por tanto, mi corazón, y se gozó mi alma. Mi carne también reposará confiadamente. Porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Aquí David no solo afirma que él espera personalmente la resurrección, sino también que Jesucristo, a quien se describe como el único santo, no vería la corrupción, esto es, no estaría en la tumba el tiempo suficiente para que su cuerpo se corrompiera. Este pasaje está citado por Pedro en Hechos 2, 24, 31 y por Pablo en Hechos 13, 34, 37, señalando la resurrección de Cristo. La resurrección de Cristo se menciona también en el Salmos 22, 22, donde seguidamente a su muerte Cristo declara que él anunciará su nombre a sus hermanos. En el Salmos 118, 22, 24, la exaltación de Cristo de convertirse en la piedra angular se define en Hechos 4, 10, 11, significando la resurrección de Cristo. La resurrección de Cristo parece también estar anticipada en la tipología del Antiguo Testamento en el sacerdocio de Melquisedec, Génesis 14, 18. Hebreos 7, 15, 17, 23, 25. En forma similar, la tipología de las dos aves, Levíticos 14, 4, 7, donde el ave viva es soltada, la fiesta de las primicias, Levíticos 23, 10, 11, indicando que Cristo es las primicias de la cosecha de resurrección, y la vara de Aarón que floreció, Números 17, 8, habla de la resurrección. La doctrina de la resurrección de todos los hombres, tanto como la resurrección de Cristo, se establece así en el Antiguo Testamento. Ve las predicciones de Cristo de su propia resurrección. Frecuentemente, en los Evangelios, Cristo predice ambas cosas, su propia muerte y su resurrección, Mateo 16, 21, 17, 23, 20, 17, 19, 26, 12, 28, 29, 31, 32. Marcos 9, 30, 32, 14, 28. Lucas 9, 22. 18, 31, 34. Juan 2, 19, 22. 10, 17, 18. Las predicciones son tan frecuentes, tan explícitas y dadas en tan numerosos y diferentes contextos que no puede haber duda alguna de que Cristo predijo su propia muerte y resurrección, y el cumplimiento de estas predicciones verifica la exactitud de la profecía. Sé pruebas de la resurrección de Cristo. El Nuevo Testamento presenta una prueba avasallante de la resurrección de Cristo. Al menos 17 apariciones de Cristo ocurrieron después de su resurrección. Estas son las siguientes. 1. Aparición a María Magdalena, Juan 20, 11, 17. Compárese Marcos 16, 9, 11.
2. Aparición a las mujeres, Mateo 28, 9, 10. 3. Aparición a Pedro, Lucas 24, 34. 1 de Corintios 15, 5. 4. Aparición de Cristo a los 10 discípulos, que se refiere colectivamente como los 11, estando Tomás ausente, Marcos 16, 14. Lucas 24, 36, 43. Juan 20, 19, 24. 5. Aparición a los 11 discípulos una semana después de su resurrección, Juan 20, 26, 29. 6. Aparición a 7 de los discípulos en el mar de Galilea, Juan 21, 1, 23. 7. Aparición a los 500, 1 de Corintios 15, 6. 8. Aparición a Santiago el hermano del Señor, 1 de Corintios 15, 7. 9. Aparición a los 11 discípulos en la montaña en Galilea, Mateo 28, 16, 20. 1 de Corintios 15, 7. 10. Aparición a sus discípulos con ocasión de su ascensión desde el Monte de los Olivos, Lucas 24, 44, 53. Hechos 1, 3, 9. 11. Aparición del Cristo resucitado a Esteban momentos antes de su martirio, Hechos 7, 55, 56. 12. Aparición a Pablo en el camino a Damasco, Hechos 9, 3, 6. Compárese Hechos 22, 6, 11. 26, 13, 18. 1 de Corintios 15, 8. 13. Aparición a Pablo en Arabia, Hechos 20, 24. 26, 12, 18. Gálatas 1, 12, 17. 14. Aparición de Cristo a Pablo en el templo, Hechos 22, 17, 21. Compárese 9, 26, 30. Gálatas 1, 18. 15. Aparición de Cristo a Pablo en la prisión en Cesarea, Hechos 23, 11. 16. Aparición de Cristo al apóstol Juan, Apocalipsis 1, 12, 20. El número de estas apariciones, la gran variedad de circunstancias y las evidencias que confirman todo lo que rodea a estas apariciones, constituyen la más poderosa calidad de evidencia histórica de que Cristo se levantó de los muertos. En adición a las pruebas que nos dan sus apariciones, puede aún citarse más evidencia que sostiene este hecho. La tumba estaba vacía después de su resurrección, Mateo 28, 6. Marcos 16, 6. Lucas 24, 3, 6, 12. Juan 20, 2, y versículo 5, 8. Es evidente que los testigos de la resurrección de Cristo no eran gente tonta ni fácil de engañar. De hecho, ellos eran lentos para comprender la evidencia, Juan 20, 9, 11, 15, 25. Una vez convencidos de la realidad de su resurrección, deseaban morir por su fe en Cristo. Es también evidente que hubo un gran cambio en los discípulos después de la resurrección. Su pena fue reemplazada con gozo y fe. Más adelante, el libro de los Hechos testifica del poder divino del Espíritu Santo en los discípulos después de la resurrección de Cristo, el poder del Evangelio el cual ellos proclamaron, y las evidencias que sostienen los milagros. El día de Pentecostés es otra prueba importante, ya que hubiera sido imposible haber convencido a 3.000 personas de la resurrección de Cristo, quienes habían tenido oportunidad de examinar la evidencia si hubiera sido una mera ficción. La costumbre de la iglesia primitiva de observar el primer día de la semana, el momento de celebrar la cena del Señor y traer sus ofrendas, es otra evidencia histórica, Hechos 20, 7. 1 de Corintios 16, 2. El mismo hecho de que la iglesia primitiva nació a pesar de la persecución y muerte de los apóstoles, sería dejado sin explicación si Cristo no se hubiera levantado de la muerte. Fue una resurrección literal y corporal, la cual transformó el cuerpo de Cristo para su función celestial. De razones para la resurrección de Cristo. Por lo menos pueden citarse 7 razones importantes para la resurrección de Cristo. 1. Cristo resucitó debido a quien es Él, Hechos 2, 24. 2. Cristo resucitó para cumplir con el pacto davídico, 2 de Samuel 7, 12, 16. Salmos 89, 20, 37. Isaías 9, 6, 7. Lucas 1, 31, 33. Hechos 2, 25, 31. 3. Cristo resucitó para ser el dador de la vida resucitada, Juan 10, 10, 11. 11, 25, 26. Efesios 2, 6. Colosenses 3, 1, 4. 1 de Juan 5, 11, 12. 4. Cristo resucitó de modo que Él sea la fuente del poder de la resurrección, Mateo 28, 18. Efesios 1, 19, 21. Filipenses 4, 13. 5.
Cristo resucitó para ser la cabeza sobre la iglesia, Efesios 1, 20, 23. 6. Cristo resucitó para que nuestra justificación sea cumplida, Romanos 4, 25. 7. Cristo resucitó para ser las primicias de la resurrección, 1 de Corintios 15, 20, 23. El significado de la resurrección de Cristo. La resurrección de Cristo, a causa de su carácter histórico, constituye la prueba más importante de la deidad de Jesucristo. Porque fue una gran victoria sobre el pecado y la muerte, es también una prueba de la validez del poder divino, como está declarado en Efesios 1, 19, 21. Dado que la resurrección es una doctrina tan sobresaliente, el primer día de la semana en esta dispensación ha sido apartado para la conmemoración de la resurrección de Jesucristo, y, de acuerdo a ello, toma el lugar en la ley del sábado, la cual ponía aparte el séptimo día para Israel. La resurrección es, por lo tanto, la piedra angular de nuestra fe cristiana, y como Pablo lo expresa en 1 de Corintios 15, 17. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados por haber resucitado Cristo, nuestra fe cristiana está segura, la victoria final de Cristo es cierta y nuestra fe cristiana está completamente justificada. Preguntas. 1. ¿Enseña la Biblia que todos los hombres que mueren serán resucitados? 2. Hacer un sumario de las enseñanzas del Antiguo Testamento acerca de la resurrección del cuerpo humano. 3. ¿Anticipa el Antiguo Testamento la resurrección de Jesucristo? 4. ¿En qué grado Cristo predijo su propia resurrección? 5. ¿Cuántas apariciones de Cristo ocurrieron entre su resurrección y ascensión? 6. ¿Qué apariciones de Cristo ocurrieron después de su ascensión? 7. ¿Por qué son una poderosa confirmación del hecho de su resurrección las apariciones de Cristo y las circunstancias que las rodearon? 8. ¿Cómo contribuyen la tumba vacía, el carácter de los testigos de su resurrección y el grado de sus convicciones a la doctrina de su resurrección? 9. ¿Qué cambios tuvieron lugar en los discípulos después de la resurrección de Cristo, y cómo fueron usados como testigos de la resurrección? 10. ¿Qué evidencia puede encontrarse en el día de Pentecostés para la resurrección de Cristo? 11. ¿Cómo la costumbre de la iglesia primitiva en observar el primer día de la semana y su continua existencia a pesar de la persecución sostienen la teoría de la resurrección? 12. Nombrar por lo menos 7 razones por las cuales Cristo se levantó de los muertos. 13. ¿Por qué es importante para la fe cristiana la resurrección de Cristo? 14. ¿Cómo se relaciona la resurrección de Cristo con la validez del poder divino? Gracias por haber estado con nosotros, en el estudio tan importante de esta doctrina de la palabra de Dios. Sus oraciones a favor a este ministerio de enseñanza hace posible de continuar con la educación cristiana en este mundo. Seminario Bíblico Pentecostés Bautista de Costa Rica, presento el programa del curso de Teología Sistemática 1. Le invitamos a escucharlo nuevamente, en nuestra próxima lección de este curso. Recuerde el modo de someter tareas. Todas las tareas son enviadas por correo electrónico, sbpbcr@mail.com, a nuestro Seminario Bíblico Pentecostés Bautista de Costa Rica. Para otorgarle el certificado de reconocimiento del curso, hacer un pequeño estudio de 3-10 páginas sobre el tópico deseado. El alumno puede imprimir los cuadernos de trabajo o simplemente guardarlos en uno de los programas que tiene disponible para poder accesarlos en cualquier instante. Estas tareas deben de cumplir con los datos de la hoja de control de lectura evaluativa. Hoja de control de lectura evaluativa. La hoja de control de lectura no es para controlar que se cumplan las lecturas por cumplirlas, sino para pretender introducirnos profundamente en cada postura. Esta hoja nos ayudará a medir la profundidad de nuestra evaluación con el propósito de hacerlo cada vez mejor. La hoja contiene las siguientes partes. 1. Datos bibliográficos. Nombre del autor, título de la obra o artículo, casa editora, año y páginas. 2. Resumen de contenido. En propias palabras resumir lo que plantea el autor, no se evalúa ni se critica la postura del autor, solo se resume. 3. Evaluación de lectura. Aquí usted debe manifestar los puntos y aspectos en los cuales está de acuerdo y en los que está argumentando su posición.
Si no está de acuerdo, ¿por qué no está de acuerdo? También debe contener el nombre completo del alumno, ciudad y país, y la institución, la materia o curso estudiado y la fecha. Esta tarea debe ser enviada al terminar el curso, juntamente con la solicitud del certificado. Recuerde que la escritura dice, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos, Efesios 5:16. Que Dios le haya bendecido grandemente por medio de su palabra. Amén.